esta ponchera. Oh, arrastramiento y todo. Sí. Agarran al niño para que se forme el fight. Agárrame el pelado, agárrame a mi hijo que voy a metérsela. En La Chorrera. Sí. Y la gente en vez de separar grabando. Oh, tremenda arrastrada ahí. ¡Qué ponchera! Bien, ahora vamos a dejar las imágenes correr para explicar qué pasó aquí, para meterle ahí el flow y entender un poco el contexto. En La Chorrera, en la escuela José María Barranco, hoy se estaba entregando las becas por el PASEU. La fila, según me llega la información, eran enormes, larguísimas filas. Otra cosa, que los funcionarios del IFARU, ellos tienen por costumbre filtrar mucho a las personas. Si la mamá o el papá, que son los acudientes del niño, no puede asistir, hace un documento en el cual autoriza al acudiente o a la persona que está ahí para que le entreguen el cheque. Pero ¿qué pasa? Que cuando te encuentras con las personas ahí al frente, te dicen, no, la firma no coincide porque una letra o una tilde no está igualita como con la... Tiene que ser exactamente igual que la cédula. Así mismo es. Ellos se escudan diciendo con eso que lo hacen para proteger y salvaguardar el cheque de los niños. Mentira. Ellos hacen todo lo posible porque uno se sienta cabreado lo más que uno pueda y pasen estas cosas. Esto es lo que pasa aquí. Exactamente no puedo estar seguro qué pasó, pero no me sorprende que fueran cualquiera de las siguientes opciones. La fila estaba muy larga, las personas le estaban guardando el puesto, se sabe que cuando llega otra persona y se trata de colar, no le dan chance y la gente no quiere guardar puesto porque la persona atrás no le interesa, quiere que tú formes tu fila. La gente está dispuesta a golpearse, a entrarse a ese nivel de tolerancia hemos llegado los panameños, y no de ahora, desde hace mucho tiempo los panameños tienen cero tolerancia con estas cosas. Y nuevamente el morbo, porque ahí están muchos panameños grabando eso, porque eso es un show, porque eso es una gracia, ¿verdad? Me explico. Entonces las redes sociales revientan como pólvora por la pelea, el trepa que sube, el arroz con mango, madres peleando por cualquier cosa. Puede ser, no me gusta tu cara, no me gusta que vengas con ese color de lápiz labial, se encuentra la ex con la querida, o simplemente, bueno, se estaban colando los niños, o me estabas guardando el puesto, o cualquier cosa puede ser cualquier cosa. Y ahí se forma la pelea, porque en Panamá así se resuelven las cosas. Cero diálogo, hace tiempo perdimos el respeto. Y este es el ejemplo que le damos a nuestros hijos. Porque ahí había una niña, ahí está el niño, lo están cargando. O sea, pobrecito el niño viendo cómo su mamá se agarra a golpe con otra mamá. Pero créeme, a los dueños de Panamá les encanta esta vaina. A los gobernantes les encanta esta vez, se burlan de esto, agarran palomitas de maíz y empiezan a reírse. Mira, mira lo de quinta categoría, los panameños de quinta, de cuarta, los hijos de la cocinera, agarrándose a golpe ahí por una beca miserable, porque tampoco es que fuera, pero bueno,
bien que se aprovecha, bien que se utiliza, bien que se necesita. Pero ¿qué? 90, ¿cuánto es el paseo? $90. $90 cada cuánto tiempo? Cada 3 meses. Y mentira que son cada 3 meses. Porque usted sabe que eso se ha demorado. Esta le correspondía, ¿hace cuánto le tenía que tocar? En inicio de clase tenía que ser entregada esta beca, pero por cuestiones de política de Nito Cortizo, que le encanta esta vaina, porque esto lo provocó el gobierno de Nito, esto es provocado, este estallido que hay en las escuelas, porque este no es el único caso, hay muchos casos así, impaciencia, y cuando llegas con la bendita nota te dicen no, tienes que traer no sé qué, estampilla, sello, cara, que te tiene que hablar por holograma, la cédula física, la cédula de los niños, el pagisalvo, el salvoconducto, la notaría, o sea, un montón de estupideces que te ponen en el IFARU. Ah, pero para los auxilios económicos no hay problema. A ver si investigan a todas estas 9,000 personas, hay 5,000 y pico de personas que no han sido investigadas por el tema de los auxilios económicos, mientras muchos hijos de apellidos importantes ya nombraron a varios ministros con apellidos importantes, mientras varios familiares de familias importantes, no quiero decir que son los que están ahora de gobierno también, pero de verdad que todos se conocen y todos parquean a huevado, todo el mundo parquea, mientras ellos están muy bien, el pueblo panameño está aquí peleándose 90 miserables dólares. Porque así le gusta al gobierno que tenemos los panameños. En estas cosas. Estas son las cosas que le gusta al gobierno. Al gobierno de Nito, y esperemos que no le guste al gobierno de José Raúl Mulino. Esperemos que no. Porque realmente este es un problema que tiene tantos años. La educación en Panamá está tan mal. El sistema educativo, el sistema de las becas, el sistema de las compensaciones, de las premiaciones, está tan mal. Aquí hay comentarios como dicen que deberían eliminar las becas. Eso debe ser solamente para estudiantes con promedio de 4,6 para arriba. Obviamente Richard Roos, que escribió esta vaina, él está muy bien económicamente, él no tiene problemas. Pero hay mucha gente que los $90 bastante que le sirven. Si así fuera de querer tener mejor calificación. Pero esos son los padres, también esos padres también son padres que no se aguantan nada, y que este es el ejemplo de por qué no salen los hijos como no salen, ¿verdad? Y después nos estamos quejando. ¡Qué chusmerío! Después se quejan cómo los tratan. ¡Horror! Dice esta Rabi Blanca. Por eso es que, como si ya no fuera Chumerri también, por eso que los estudiantes están así como están. Me encantan los comentarios estos. Porque los padres no les enseñan tolerancia, paciencia. ¿Acaso esta persona, María Patricia, tiene tolerancia? Yo estoy seguro que si yo le digo 3 palabritas a María Patricia, le robo la calma. Sobrado. Siempre es fácil señalar y criticar cuando no te está pasando a ti. Ese es algo que lamento mucho de la sociedad en general. No solamente la panameña, sino en el mundo entero. Siempre tú sabes todo y sabes criticarlo todo cuando no te está pasando a ti. Pero estas personas que la viven, que tienen que pedir permiso, que los jefes son bien jodidos, que te tienen que zurrar, que el marido la quema, que aparte de eso tienen problemas en la casa y vienen cabreadas y forman la fila, y cuando están llegando le dicen una y se te cuela otra y se forma la rufiadera porque la otra también tuvo un mal día. O sea, esto es el pan nuestro de cada día, pero es muy fácil señalar y muy fácil criticar a estas personas. Yo no estoy de acuerdo con este acto violento. Creo que deberían ser sancionadas estas dos madres. Creo que también las personas que grabaron deberían ser sancionadas por morbosas. Y también creo que deberían despedir un montón de gente del IFARU, indiscutiblemente. Despedidas por ineptas, por incompetentes. Porque si es para auxilio económico, ahí sí no hay problema. Pero para estas cosas, mucho pero. Lamentablemente. You know.